la piratería y el rompimiento del monopolio comercial español en el Caribe. La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo probablemente tan antigua como la navegación misma. Y es que se sabe que la piratería, como fenómeno histórico, es el resultado de un cúmulo de diversas circunstancias de índole económica, política y geográfica, cuya comprensión requiere abandonar el estereotipo del pirata que ha sido elaborada por la literatura y el cine. Aunque la imagen de los garfios y tesoros escondidos pueda generar simpatías, debe tenerse en cuenta que no se ajusta a la realidad de un fenómeno que por su naturaleza misma estaba en constante cambio. La fascinación que más o menos desde el siglo XVIII ha producido esta imagen, a un mismo tiempo romántica y violenta, en la que la cultura occidental se ha visto reflejada, pudo haber surgido, entre otras cosas, por la impresión de libertad o por lo menos de una probabilidad y posibilidad de escapar de las reglas de la sociedad que había en los relatos que llegaban desde Europa al otro lado del mar. Por otro lado estaba la otra parte de los relatos que componían este todo, el otro lado inmoral y el comportamiento brusco de una vida dura, en el cual se recopilaban borracheras, pillaje, secuestro, asalto, asesinato, violaciones. El grado de ambigüedad es tal que en muchas partes del mundo niños pequeños asisten vestidos como piratas a las fiestas de disfraces sin que las madres piensen que están vestidos sus niños de ladrones y asesinos. Para tratar de resolver parte de esta confusión debe partirse de ciertos elementos en rigor. No todos los ladrones del mar eran considerados piratas, aunque ya en el mundo griego existía la piratería, por lo menos desde antes de las invasiones dorias, en los siglos IX y VIII a.C., continuando hasta la época de Tucídides y Aristóteles. Los griegos no separaron claramente las actividades en el mar bajo los criterios de legal o ilegal, por tanto la piratería era una profesión aceptable. Fueron los romanos, siglos después, quienes declararon gran empeño en perseguirla y acabarla, hasta que en los primeros tiempos del imperio lograron erradicarla. Sin embargo, la piratería resurgió cuando ya no había imperio para hostigarla. Persistió a través de la Edad Media, mientras se reactivaba el tráfico mediterráneo, al tiempo que se definían las formas bajo las cuales podría ser aceptado el recurso a represalias. Hasta que por último, con la expansión de las redes de comercio de larga distancia, las posibilidades para hacerse con una parte de esas riquezas también crecieron. La piratería es por tanto un producto de esa expansión, una parte que si bien fue mayoritariamente marginal, en algunos momentos sirvió como catalizador para otros fenómenos de más largo alcance. Hay que decir, y vale la pena aclarar, que no todos los ladrones del mar eran piratas, porque existían corsarios, filibusteros y bucaneros. Una patente para el caso de los corsarios, pues ellos contaban con una patente de corso, que era un documento en el cual el soberano les daba permiso como armador para dedicarse a la cacería de barcos españoles o de cualquier otra nación enemiga, con la condición de que este hombre, o sea, el armador, debía entregarle a quien consiguiese la patente parte de lo que lograra capturar, generalmente un 10%. Las patentes de corso tenían sus raíces en el llamado derecho a las represalias, de origen medieval. Se remonta hasta el siglo VIII, según el cual quien fuera atacado por un barco enemigo podía, con el permiso de su monarca, atacar otros barcos hasta que recuperara el monto perdido, siempre y cuando pertenecieran a los súbditos del mismo príncipe de quien los habían robado inicialmente. Un corsario, categoría a la que perteneció por ejemplo Sir Francis Drake, actuaba bajo las banderas del cierto rey o príncipe y por extensión también representaba los intereses de este. La comisión, en cualquier caso, convertía al monarca en socio y cómplice de las acciones de su corsario. La soberanía inglesa entregaba a sus corsarios notables algunos buques reales para aumentar la eficacia de sus golpes en mar, con lo que también incrementaban sus propios ingresos. El corso era así una actividad subvencionada por el mismo Estado, de aquí que fuera apoyo y apoyado económicamente por burgueses e incluso por nobles, ya que era parte del establecimiento estatal al que todos servían.
decir que estas prácticas e inversión de tipo bélico militar y se hacían necesarias porque no existía el mantenimiento profesional, un grupo armado profesional como una armada marítima. Entonces pocos estados podían intervenir e invertir suficientes energías o dinero, ¿sí? Por lo que pues para una misión de ese tipo, ¿no? Entonces prefirieron el método más cómodo de conceder licencias o patentes a cualquier ambicioso armador que estuviera dispuesto a fletear una nave. Huelga decir que en muchas ocasiones las patentes no se recogían una vez cesadas las hostilidades y los corsarios seguían actuando en tiempos de paz contra naciones y puertos que, aunque no estuvieran en hostilidades abiertas, eran consideradas enemigas, competencias del soberano, con lo cual los corsarios hacían el tránsito hacia la piratería pura. La piratería a secas no tenía afiliaciones de ningún tipo o con una nación o soberano y se movían, y esto las diferenciaba del tipo de piratería de corso, ellos se movían con el único fin y exclusivo de obtener el máximo posible de ganancias en sus operaciones. Probablemente era del tipo de piratería que más abundaba y de gentes que pertenecían al gremio en esa y en todas las épocas, y también posiblemente los que menos duraron en sus actividades, pues carecían de cierta habilidad y organización necesaria para ir más allá de simples golpes de suerte, o sea, no le metían cabeza a las cosas, entonces los mataban fácilmente. Este tipo de piratería tuvo sus dos propias versiones americanas de fenómeno pirático. Surgen en el siglo XVII, dando pie a aquella imagen de aquellos vagabundos de corte romántico, hombres misteriosos y aventureros, los bucaneros y los filibusteros, que son del mismo corte de piratería, sin ningún tipo de filiación a una nación o soberano. Estos dos tipos de piratería eran los dos tipos de piratería de menor corte a nivel de estatus. Por un lado encontramos a los bucaneros. Estaban ubicados en lo que es hoy Haití, que había sido abandonada por la corona española por muchos años. Entonces ahí se organizaron estos bucaneros, se dedicaron a bucanear, a ahumar las carnes de vacas que se escapaban de la parte española de la isla, de cerdos salvajes, y esa carne ahumada se la vendían a los barcos que pasaban cerca de ahí. Eventualmente el negocio se hizo tan grande que España le dio envidia y quería cobrarles impuestos e invadió la zona que hoy es Haití. Por lo tanto, estos que no querían pagar impuestos se hacen a la mar, se apoderan de la isla de Tortuga, que está al frente de las islas de Haití, es decir, se muevan al frente, y desde ahí empiezan a realizar actividades de piratería. Son conocidos como bucaneros porque son los descendientes de estos que bucaneaban las carnes. Por el otro lado encontramos a los filibusteros. Estos filibusteros surgieron posteriormente en la misma zona de las Antillas, a mediados del siglo XVII, luego de que los primitivos bucaneros se organizaran para resistir mejor posteriores intentos de los españoles de sacarlos de las islas. Su nombre tiene un origen aún más oscuro, probablemente viene del neerlandés vliegbutig, que significa el que captura el botín, o brugboot, embarcación ligera. De cualquier modo, la palabra pasó al inglés como freebooter y al francés como flybooter, y sirvió para designar a aquellos piratas que atacaban barcos de diversas procedencias y habitaban particularmente en Jamaica y las Islas Tortuga. Como característica especial, estos filibusteros tenían barcos más pequeños y realizaban piratería de cabotaje. Rara vez se alejaban de la costa, asaltaban pueblos, asaltaban ciudades y atacaban embarcaciones pequeñas. Del 60 al 70% de la totalidad de los piratas son ingleses. Los había franceses, los había holandeses y los había españoles también, pero principalmente eran ingleses. Hay quien cree que las potencias europeas no eran capaces de derrotarlos y se vieron obligados a transar con ellos para limitar las pérdidas en su comercio. Por otro lado, hay quien cree que más bien los filibusteros fueron habitualmente aprovechados y domesticados por Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Prueba de ello sería que una vez asegurado el dominio de las islas, las potencias rivales de España convirtieron a estos piratas en agricultores y comerciantes.
fomentando una relación colonial y no de depredación. El fenómeno pirata va mucho más allá, pues se sabe que al servir como un método de lucha para las potencias implicadas en esos momentos en que las armadas nacionales no estaban aún consolidadas o eran inexistentes, los piratas y corsarios tuvieron su cuota de participación tanto en la repartición del mundo y del mercado como en la definición de las primitivas formas del derecho internacional. Aunque no fueron la piedra angular en el arco de la expansión atlántica, los ladrones del mar sí ayudaron a que buena parte de los metales americanos fueran hacia otras partes de Europa, diferentes de España. Además, lograron socavar el control territorial hispánico, creando puntos de penetración en zonas inmediatas a la riqueza, llevando a su vez una redefinición del espacio atlántico. Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo consiste en que la piratería fue un arma que usaron las potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda en contra de España, con el fin de poder obtener algunas colonias y así poder tener pie en América y poder competir con España, como lo hicieron posteriormente. El principal objetivo era, por consiguiente, romper con el monopolio comercial que mantenía España mediante la irrupción del comercio a través de la piratería y la introducción de artículos de contrabando. España no pudo contener esta medida, que duró casi 3 siglos, debido a que no contaba con los medios necesarios para defenderse. Por lo tanto, se limitó a organizar un complejo sistema de flotas y a defender los puntos más importantes. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas defensas no funcionaron debido a la pobreza de las mismas y la corrupción existente. La mayoría de las mercancías y dineros en físico iban a parar al mercado local, donde eran gastados en mujeres, orgías, días de borracheras y fiestas. Una parte de esa plata y oro robado era entregada a la administración, que los apoyaba y protegía, pero se sabe que no representaban más de un 15%, lo que significaba que no era mucho lo que se ganaba con la piratería y su inversión en la parte bélico-militar. Pero con lo que sí se ganaba dinero era con el comercio. Los dineros productos del comercio, del surtir a la metrópolis, llegaban a Inglaterra, Francia y Holanda, una vez desviados del comercio español. Después de 1677, los piratas van a ser ejecutados en Jamaica por el solo hecho de ser piratas. Sin embargo, cuando llega el nuevo gobierno de Jamaica, el señor Carlisle, en julio de 1678, se convoca a los piratas para que defiendan la isla contra los franceses. Posteriormente, en 1680, se suscribe el Tratado de Windsor, que refuerza el Tratado de Madrid, por el cual los ingleses se comprometen a intensificar sus acciones en contra de la piratería caribeña. A partir de esto se podría decir que la hora final del filibustero en el Caribe había llegado. El comercio ilegal desde Sevilla a las Indias estaba controlado por franceses, ingleses, holandeses, genoveses y alemanes. 2/3 partes del comercio hispanoamericano eran contrabando. Así que ahora comenzaba la esclavitud de negros africanos, la nueva forma de comercio. Y posteriormente muchos de los piratas se dedicarían ya no a la piratería, sino a la trata de negros, la venta de esclavos.